Tribu, qué bueno verlos por aquí nuevamente. Estamos súper contentas porque ahora tenemos el podcast número 7 con una invitada muy especial que se llama Janine. Así que bueno, se las quiero presentar para que ella nos cuente un poquito de sí misma, que nos cuente de su formación académica y que podamos arrancar con el tema del podcast de hoy. Bienvenida Janine. Gracias. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Ay, nosotras también de tenerte por acá. Bienvenida. Bueno, pues antes que nada, soy Janine Méndez. Yo soy médico de formación, médico cirujano. Hice una maestría en nutrición clínica integral. Soy mamá, por supuesto que sí, de tiempo completo, sin remuneración. Y además, actualmente estoy tratando de llevar a cabo un emprendimiento de los muchos que he intentado. ¿Qué más les cuento? Bueno, excelente, buenísimo. Cuéntanos un poquito de esos emprendimientos, hacia dónde quieres irte desplegando a nivel laboral, que no siempre es igual a lo académico, ¿no? De pronto son rutas diferentes. Sí, de mi maestría agarré una rama que me encanta, que es con mamitas embarazadas, lactancia materna, sí, toda esa área me encanta. Entonces, ¿pero qué maestría hiciste? Nutrición clínica. Sí, entonces me fui totalmente por la rama de las embarazadas, de nutrición perinatal. Bueno, con esa maestría tengo mi consultorio, que es uno de mis emprendimientos. Tengo mi consultorio particular y además siempre me ha gustado como la parte de las manualidades, cosas muy artísticas, por decirlo así. Qué chistoso, Janine, porque a mí me pasa algo similar. Yo soy nutrióloga y siempre estuve, mis dos como ramas ahí como de carreras, ya sabes, de que estás escogiendo carrera, era nutrición o diseño industrial. Siempre así, súper diferentes. O sea, ahora que dices, como que dije, ay, es que yo era igual. Siempre fui, o sea, de hecho mis hermanas me dicen que soy como todo lo hago como, hice velas, hice jabones, hice bla bla, pero me encanta mi carrera muchísimo. Pero también me encanta todo lo de diseño industrial, que digo, podría trabajar feliz en algo de diseño industrial. Mira, tenemos algo parecido. Sí, yo empecé con piñatas. En algún momento tuvimos una dulcería y empecé haciendo piñatas, ¿no? Y le contaba a Lucy que pues la verdad me gustaba mucho, o sea, me relaja, vaya, hacer las piñatas y desde cero y diseñarlas y pintarlas, decorarlas y demás, pero pues, o sea, es una piñata al fin y al cabo, entonces el costo no tiene que ser muy elevado, o sea, no se presta pues para un buen emprendimiento, para un buen negocio, no es muy sustentable. Y actualmente tomé un par de cursos para hacer moños. Entonces, tipo bow. Entonces, pues agarré para hacer los de Noah, los de mi niña. Y dije, o sea, los voy a empezar a vender. Digo, eso me pareció como más costeable. Y igual, me encanta andar en las tiendas eligiendo telas. O sea, tener el tiempo para estar cortando, para estar cosiendo. O sea, qué padre. Sí. Ay, está nada que ver con mi carrera, pero pues bueno. No, pero pues nos puede gustar muchas cosas, te digo, a mí yo soy muy así, o sea, justo, o sea, te digo que yo mi carrera la amo, o sea, yo no me arrepiento nada de estudiar nutrición, me fascina, cada vez me gusta más, pero me encanta todo lo de diseño industrial, me encantan manualidades, de hecho, tengo un curso de verano que es de cocina y manualidades, porque como que junto las dos cosas que me encantan, y para niños justo. Así que se vale ser especialista y de pronto empezar a dedicarte por otras ramas que también te apasionen, porque no siempre trabajo va compaginado con pasión, ¿no? No para todo el mundo. En el caso de ustedes dos, yo creo que sí, les apasiona lo que hacen a nivel profesional, ¿no? Pero tendrán otras múltiples pasiones, lo cual también es súper válido, está padrísimo. Y por cierto, yo creo que esto nos va abriendo así como mucho el tema, ¿no? Que teníamos ahí medio planeado las tres, para hablar de la meritocracia, ¿no? Que por cierto, para quienes nos estén escuchando, pues sabrán que somos mamás y por eso hay vocecitas de fondo. Claro, obvio. Así como paréntesis, hoy no había escuela, pero claro, exactamente, pero el podcast va a salir porque sale. Así que, claro, así que bueno, quisiera abrir un poquito ahí el tema, ¿no? Acerca de
La meritocracia, ¿no? Y cómo esto puede estar relacionado a las áreas de especialidad, ¿no? No sé qué nos quieran platicar de eso, qué opinen. Hagamos debate, chicas. Todo un debate. Justo ahorita que dijiste que no siempre lo que uno estudia es precisamente lo que a uno le apasiona. O sea, yo creo que ahí le diste en el clavo en mi caso. Empecé estudiando medicina, Ok. pero hasta que entré a la maestría me di cuenta que me había equivocado de carrera. Wow. Sí, o sea, yo dije, o sea, medicina lo estudié mucho por ego, o sea, mucho por esta super carrera, por el voy a título. por el título, porque sonaba muy bonito, ¿sabes? O sea, y desde siempre, o sea, toda mi carrera académica, desde la primaria, secundaria y demás, fue así de, no, es que tú eres muy buena en la escuela, entonces seguro vas para médico. Ok. Ajá, o sea, como que ese chip fue implantado desde épocas muy pequeñas muy jóvenes. Entonces, me la creí, lo compré, lo estudié. Wow. Y cuando ya estaba por terminar la carrera, dije, híjole, no quiero volver a pisar un hospital. O sea, sí llega un punto en la carrera de medicina que sí dices, esto está muy complicado. O sea, mis respetos para quienes dicen, yo le sigo. O sea, yo quiero especialidad, quiero subespecialidad. O sea, porque estar en esa posición y de ese lado es súper complicado. Todo lo que implica. Oye, Janine, pero me llama mucho la atención, ¿no? O sea, lo fuerte de ese introyecto. Hay una frase que dice que de pronto lo que vamos diciendo, lo que vamos escuchando en el entorno, esas frases contrabandean ideología. Y mucho ojo con esa cuestión, porque de pronto podemos tener, como dices, como tipo un chip, ¿no? Inserto, que me llama un montón la atención que te haya motivado a concluir una carrera tan extensa e intensa, porque... Exacto, ¿no? intensa, O sea, justo. Que también pasa mucho, por ejemplo, en familias de doctores, ¿no? Que es el típico que toda la familia es doctor, o sea, claro que puede ser por una pasión y como dices, capaz si el hijo, claro que tenía esa pasión para estudiar medicina y siguió y le encanta, o sea, claro que se puede, ¿no? Digo, cada quien tiene ahí su pasión, pero sí creo que también hay veces como un tema familiar, un tema de, igual pasa, yo siento mucho, por ejemplo, con los abogados, ¿no? Ajá. Que igual son como que se corren así todos los abogados, familia, todos los abogados, como que te van inculcando desde chiquito que tienes que llevar ese bufete de abogados que tiene el papá, claro. Si es notario, que tienes que ser parte de la notaría, como que ese rollo, como que te enrolla mucho. A mí, por ejemplo, en mi caso, mi papá es ingeniero civil, ¿no? Y me han dicho personas, bueno, mis hermanas, nadie, somos 4 mujeres y obviamente nadie se dedica a la ingeniería, nadie se dedica ni a arquitectura, ¿no? Y me han dicho, ¿y no pensaron alguien, por lo menos alguien sea arquitecto? No, o sea, es como, pues okay. No, porque, pues digo, al final no porque haya, como que mi papá tenga su empresa de ingeniería, pues lo tienes que hacer. Y claro que es una decisión que puedes llegar a tomar, ¿no? Como de crecer, como, bueno, si me están inculcando el tema de construcción, entonces tengo que estudiar algo de construcción, arquitectura, ¿no? Pero pues no, es difícil, ¿no? Porque creo que es bien fácil caer en eso. Por supuesto, de hecho les cuento en mi experiencia, es que, ¿saben por dónde estoy cachando mucho el tema? Por los mandatos familiares, por eso les quiero compartir mi experiencia que podría ser un poquito contrastante con la de ustedes. Resulta que en mi caso, yo también quería estudiar medicina, según yo, con 17 años, ¿no? Y me fui a opción B, tal. De hecho, ahí empecé en la prepa a descubrir un poquito más del campo de la psicología, porque converge, ¿no? En una opción, claro. ¿no? Que es de, ¿cómo era? Ciencias y... Creo que ciencias como ciencias de la salud o algo así. O sea, los que van para biología, psicología, medicina, pues te toca todos en la misma opción, ¿no? Bueno, resulta que en esa etapa, con 18, casi 19, sucedieron cosas en mi familia y a mí no me apoyaron nada para mis estudios, o sea, nada. Entonces ahí se me rompió algo, ¿no? Y yo creo que con esa caída, ahora que estaba reflexionando, es probable que se me haya caído ese mandato familiar, porque yo traía este chip de medicina, yo creo que mucho más por mi mamá,
¿no? De que es una buena carrera, justo el título, ¿no? Es de prestigio, tal, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, yo voy para medicina, pero se me cae el apoyo social, ¿no? El apoyo familiar, y entonces como lo tuve que resolver sola, creo que me fue más fácil despejar, ¿no? Ese chip, o de alguna manera, pues sí, yo creo que con esa caída emocional se me cae el chip de pasadita, ¿no? Y entonces, pues sí, empecé a explorar qué quería hacer, pero con 18, 19 años, ¿no? Como les digo. Y yo creo que depende mucho, ¿no? Del tipo de construcción social que te acompañe para tener muy insertos estos mandatos familiares y decir, sí voy a corresponder a esto, mis papás me siguen apoyando, están ahí, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se vuelve mucho más difícil decir, claro, no, yo quiero otra cosa, ¿no? En mi caso creo que fue hasta más como fácil. Una traición, ¿no? Creo a veces, exacto, ¿no? O sea, el hecho de decir, yo no quiero estudiar medicina, yo no quiero ser abogado, yo no quiero tal, cuando tienes una familia siento que te hace sentir como una traición hacia es como hacia tu gente. Si tuvieras que pagar una deuda emocional, ¿no? Claro. El problema de las deudas emocionales cuando corresponden a mandatos familiares es que no son cuantificables, ¿no? ¿Cuándo terminaste de pagar una deuda emocional? Es muy difícil relacionarse, posicionarse desde ahí, tomar decisiones para uno mismo desde ahí. Por eso les cuento de mi experiencia que creo que es contrastante, porque claro, como yo no tuve ya después ese apoyo para mi preparación académica, fue como, pues si yo lo voy a hacer, yo lo voy a solventar, yo me las voy a ingeniar, pues voy a elegir lo que yo quiera. No me costó trabajo ese pase, pero considero que depende mucho del contexto que te acompañe, ¿no? O sea, implica más dificultad seguramente en ese caso. Sí, bueno, o sea, en mi caso específicamente, sí. no vengo de una familia de médicos. Curiosamente mis papás son profesores los dos, toda su vida a la docencia, pero precisamente por eso fue como es que tú y tu hermana tienen que ser las mejores en la escuela. Claro, tener como un tema más académico, ¿no? Sí, o sea, súper académico, y dentro de ese tema, pues qué carrera más difícil que medicina, ¿no? Así, claro. O sea, casi, si no era medicina, ingeniero astronauta o algo así. O sea, claro, pero bueno, ahí está tu exigencia, justo, ¿no? O sea, la parte académica te fuiste una carrera de alta demanda, o sea, de alta demanda, exigencia de inclusive hasta podríamos decir que es una carrera que da una terrible calidad de vida, o sea, el sistema de salud, ¿no? A nivel formativo para los doctores y también para las enfermeras, pero yo creo que más para los doctores, es totalmente insalubre. Eso siempre me ha llamado un montón la atención. Justo coincide que en el consultorio atiendo un grupo de médicos. Todo empezó porque una doctora recomendó a otra y otra a otra, entonces pues son todos amigos y están justo en el proceso de hacer sus especialidades. Ya pasaron justo ese periodo, pero más bien son, ¿cómo se llaman, Janine? residentes. Son residentes, son R1, R2, R3, R4, ¿no? Están en ese proceso de residencias y después de especialidad y de su especialidad, porque se siguen también ese caminito. Y qué impresionante lo insalubre, ¿no? O sea, porque no poder dormir por periodos larguísimos. A mí hasta se me hace algo inseguro para los pacientes, porque siempre digo, o sea, si un doctor lleva, no sé, casi 36 horas sin dormir, claro, ¿con qué calidad de cerebro por supuesto te va a atender? O sea, siempre yo no entiendo ese sistema. Y te digo algo, o sea, porque digo, sorprendió. los pones más en riesgo a los pacientes. Claro, algo que me sorprendió un montón del mismo sistema, ¿no? O sea, en vez de decir, bueno, vamos a reflexionar acerca de la calidad de vida que les damos a los doctores en el proceso de formación, pues no, ahora empezaron, que ya está permitido, les empezaron a recetar Ritalina. La Ritalina normalmente se receta para personas que tienen déficit de atención, ¿no? Y entonces lo necesitan para enfocarse, pero a estas personas, o sea, que están en proceso de formación, les están recetando Ritalina porque evidentemente como no pueden descansar bien, no se pueden enfocar bien, pues medícalos. Pero medícalos sin que tengan un síntoma original que necesita ser tratado con medicamentos. No, y aparte imagínate cómo juegas con su cerebro y con su tema emocional, ¿no? O sea, digo, al final es como y por eso subidas y bajadas de esa parte del cerebro está como de cómo, o sea, duermo, no duermo, ¿qué hago? Cortisol, ¿cómo manejo el cortisol? Y los trastornos del sueño están súper relacionados a los trastornos depresivos, trastornos ansiosos, o sea, todo mal por ahí, definitivamente. Por eso digo, ¿qué mandato familiar tenías, no? O sea, qué chip tan poderoso para atravesar por un camino así de complicado, ¿no? Aún incluso cuando y cuando me di cuenta dije, ya no quiero, pero ¿qué crees? Ya era muy tarde, o sea, estaba al final de la carrera, y la respuesta de mi mamá literalmente fue, no
ya te pagué toda la carrera, ahora me entregas un título. Si sigues ese camino o no, es tu problema, pero yo quiero ese título porque ya lo pagué, o sea. Claro. Entonces ahora terminas porque terminas. No, y aparte la frase ahorita que dijiste justo está bien densa, entrégame un título. Claro. ¿No? Es como, nada más vale todo por un título. ¿no? Ajá, sí, de casi no vales como mi hija, no vales Claro. como persona si no tienes un título universitario. Y es una total tontería, o sea, no es posible. Hasta se me eso. puso chinita la piel. Sí, O sea, qué dura muy frase, fuerte ya el es tema. súper común esa frase. Retomando la idea que aportó Sandy de que, o sea, con qué cerebro trabajamos y estamos tan cansados. Claro. Es cierto, o sea, tengo una anécdota así que nunca se me va a olvidar y yo creo que al paciente tampoco. Estaba de guardia, pero ya teníamos, te digo, fácil 32 horas despierta, funcionando a medias. Entonces ya en la siguiente guardia yo ya me estaba quedando dormida, estaba en urgencias y afortunadamente no fue un paciente grave ni mucho menos, pero me despiertan y me dicen, doctora, llegó paciente, y yo así como medio conectando una neurona con la otra y veo el papelito porque nos dan un papelito así con el pseudodiagnóstico y era así una tontería de alguien engripado que no podía dormir, ¿no? Entonces yo así como de, ay, no es cierto, ¿no? Entonces mi cerebro luego se fue a, ni siquiera había revisado al paciente ni nada y se fue a, le vas a inyectar esto, ¿no? Entonces, como mi cerebro se fue inmediatamente a, le vas a inyectar ketorolaco, salgo para llamar al paciente y en lugar de gritar su nombre en la sala de espera, Gritaste ketorolaco. yo grité así como, y cierro la puerta y me boto de risa y la enfermera se bota de risa y fue como, a ver, rebobina, otra vez. ¿Cómo se llamaba el paciente? Y ya pasó Sí, como está siete. cañón. Y el paciente muriéndose también de risa, o sea, yo creo que hasta el malestar se le olvidó. No. Pero sí fue como de, Dios, o sea, mi cerebro está tan apagado, está tan tronado que no puedo con esto. Y agrégale que en esa época de mi vida, que era el internado, estaba embarazada. No, Entonces Yani, mi qué cansancio angustia. era un nivel Extremo. extremo. Y obviamente, Claro. pues no había compasión, no había de, ay, no te preocupes, o sea, no. Muy pocos doctores, la verdad, Son tuvieron- empáticos. sí, tuvieron esa solidaridad conmigo. De, por ejemplo, me acuerdo mucho de mis doctores traumatólogos y me decían, no te preocupes, quédate aquí en piso, haz curaciones, haz esto otro. Me llevo a tu compañero a las operaciones porque no te puedo radiar, no te puedo exponer a Claro, radiación, también. no te puedo, no puedes hacer mucha fuerza, o sea, sí, esa parte sí estuvo. Pero sí, esa parte de mi vida fue muy crítica y fue cuando yo dije, no quiero, o sea, ya no quiero. Y no quiero una especialidad que es como Que que también, todo el mundo soñaba. ahorita que dijiste que estabas embarazada, pues claro que te cambia tu mood, tu chip que quieres. O sea, ¿Para dónde o sea, ¿para vas? dónde vas? Ya no vas a estar sola, ya no es, o sea, ¿qué calidad de vida tienes tú para atender a tu hijo? O sea, la verdad es que ya empiezas a darte más cuenta de más cosas. Sí, de que la vida es otra cosa Claro. más que academia, o sea, Claro. más que escuela, ¿no? Claro. O sea, toda la vida se me dijo así de, nada más, sí, eso, así. Tú nada más vas a estudiar, tú nada más escuela, quiero dieces, quiero las mejores calificaciones. Tu valía como persona va en base a esta construcción social de la escuela. Y al final sales a la vida y te das cuenta que no, que necesitabas Nada, de otras justo. cosas. ¿Sabes qué? Antes había un tema muy tradicional con ese tema de calificaciones, o sea, puro académico, solo es eso, mención honorífica, bla, bla, bla. Y yo creo que actualmente ya ha habido varios cambios que yo he visto en escuelas, donde empiezan a tratar ciertos temas que antes no se trataban y que están bien. O sea, el tema de que no nada más es una calificación, no nada más es eso, porque al final la vida es resolver problemas. Entonces, puedes tener 10 mención, pero no tener nada de inteligencia emocional, ¿no? Exacto. Entonces, al final, si nosotros no tenemos una inteligencia emocional, esa educación, ese crecimiento personal, trabajar en nosotros mismos, pues te enfrentas a un problema con tu 10 mención y a lo mejor no vas a saber cómo resolverlo, ¿no? Exacto. Y pues al final, donde trabajemos hay problemas, ¿no? En nuestra familia hay problemas, ¿no? Entonces, eso creo que es mucho más importante el nada más un título, el nada más un tema Algo académico, académico. un tema de números, un tema de
como hemos platicado mi esposo y yo, como cosas de la escuela, o sea, como más tradicionales, antiguas. Digo antiguas porque ahorita sí, bueno, yo creo que, no sé si soy yo que me muevo en escuela donde no es nada tradicional, pero él me decía, es que en su escuela los acomodaban de acuerdo a como las calificaciones. Entonces imagínate siempre ser el último, te sentías como totalmente rechazado. Sí, Y capaz si a ti no se te daban las matemáticas porque pues eras un súper diseñador y vas a ser un súper diseñador, ¿no? Claro. Entonces era como, por ejemplo, a mi esposo lo llegaron a sacar al patio al sol porque no aguantaba una clase de matemáticas y platicaba porque no le interesaba, ya sabes. Entonces no que no aprendan nada de matemáticas, pero sí es ese tema de como que te empiezan a hacer que tú mismo te sientas como el diferente, el yo soy malo, el rechazado, ¿no? Claro, es que el sistema académico tradicional te mete como en una cajita, ¿no? Exacto. Y yo creo que las calificaciones no son capaces de llegar a valorar todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo, claro. Por ejemplo, ¿no? Que ahora hablabas de Pony, de tu esposo. Según yo, tiene déficit de atención. Claro. Lo cual quiere decir, entonces, que sí, siéntalo a escuchar una clase de matemáticas 1 hora seguida, es una tortura, pero no quiere decir que no pueda desarrollar las habilidades a través de otras metodologías. Claro. Es más, hasta que pueda tener una capacidad superior a la del promedio, pero acompañándolo con las herramientas que 100%. Necesitaba, ¿no? Y en realidad es que el sistema académico tradicional, precisamente eso es lo que no provee, y esa es la mirada amorosa que no tiene. Y yo creo que mucho ahora en las escuelas, sobre todo en el sector privado en México, se están empezando a ocupar más de esta cuestión, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? O sea, si comparamos mucho los sistemas tradicionales con lo que ahora hay en la oferta privada, sobre todo en México, podemos ver que sí se ha puesto como atención a estos temas que estamos tratando, porque ahora entonces hay materias que están incluyendo en el sector privado como filosofía para niños, como herramientas de gestión emocional, ¿no? Están trabajando mucho con psicólogas infantiles, lo cual me parece buenísimo. También se está trabajando hasta en el tema de finanzas, ¿no? Para empujar a los niños un poquito para que tengan estas herramientas para emprender, ¿no? O para ser autosuficientes en lo que decidan hacer. Y por cierto, lo saco así como un paréntesis chiquito, yo creo que una muestra de esto, o sea, del gran fracaso que ha sido de lo institucional, ¿no? Y de todos esos grandes paradigmas que nos han conducido a generaciones y generaciones, es ver ahora cómo pueden ser financieramente independientes figuras como bloggers, como influencers, youtubers, exacto, que al final monetizan un montón a través de plataformas, no necesariamente con herramientas académicas, y sí creo que es un gran fracaso sistémico, ¿no? Porque esa promesa, ¿no? De la meritocracia, de cuanto mejor calificación tengas, cuanto más te esfuerces, mejor te va a ir en la vida, ¿no? A nivel económico sobre todo, y no necesariamente es cierto, ¿no? Ahora, no invitaría o no desalentaría a quien quiera trascender procesos académicos, por supuesto, porque justo te lo mencionaba Sandy hace un rato, ¿no? Sí, yo creo que tengo una maestría, yo creo que voy a hacer el doctorado eventualmente, pero no lo voy a hacer porque con eso se me va a llenar la consulta. Lo voy a hacer por adquisición de conocimientos. Eso está padrísimo, pero sí hay que desarticular, hay que desmenuzar un poquito el paradigma como para decir, ¿para qué entonces me sirve lo académico? ¿No? O sea, como que ajustar la expectativa. Sí, o sea, por ejemplo, en mi carrera igual, o sea, sí, claro que el conocimiento tiene que ver muchísimo, claro. Yo tengo una amiga que me dice, nunca dejas de estudiar, no, porque me gusta, o sea, no estudio o sea, como una autoridad que me lo dice, por hacerlo por una obligación, no. Lo estudio porque me gusta y estudio cosas que me gustan ya de mi rama, de lo que hago de mi carrera. Sí lo estudio porque me gusta y me gusta saber más. Claro. Pero es lo mismo. Si yo no tengo herramientas suficientes para cómo tratar al paciente, cómo manejar ciertos pacientes, cómo todo, y un tema de relaciones. Claro. Ahora sí que esa parte como relaciones públicas y esa parte de comunicación, de conexión, todo eso, pues al final mi consulta puede estar vacía y yo teniendo esa cantidad de conocimientos. Claro. Entonces es mucho más allá o sea, es el conocimiento, claro, pero también es más herramientas de cómo te mueves, de cómo vives, de cómo solucionas, de todo eso, ¿no? Claro. Sí, concuerdo con esta parte porque ya que uno se enfrenta a la vida, o sea, te das cuenta
de que, ok, tus boletas de calificaciones padrísimas, llenas de dieces, premios aquí, premios allá, reconociendo todo lo académico, claro. ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué producto vas a obtener de eso? Y si ese producto te va a remunerar de la misma manera en la que tú le invertiste tiempo, le invertiste dinero, o sea, toda esa parte. Mi marido tiene su licenciatura, tiene su maestría, cursó medio doctorado, etc. Y al final él chocó con esta pared académica de, bueno, ya tengo todos estos conocimientos y me prometieron así casi que si le echaba muchas ganas, mis super artículos científicos y eso me iba a llevar a mi super laboratorio, a Claro. una plaza en tal lado, o sea, ¿dónde está? Que ¿No? justo es lo que hablábamos, si le ponemos como un tipo de título al tema, esa es la falacia de la meritocracia. Ajá, o sea, ¿dónde está ese premio Claro. que me prometieron? Y, o sea, es triste porque el 90% de los profesionistas que nos rodean están en esa misma encrucijada, o sea, ¿qué pasó? Y los que sí lo lograron, que son la excepción, o sea, los que sí llegaron, los que sí tuvieron su premio y demás, tenían otras cualidades. Tenían otras cualidades sociales, Como de decías, comunicación, o sea, de conexión, a quién conoces, con quién te llevas bien. Es saber moverte también. Claro. 100%. Claro. De hecho, yo creo que sin importar la rama, ¿no?, a la que tú te quieras dedicar, independientemente de tu vocación o de tus afinidades, creo que hay que entender que el individuo y entonces después el profesionista es como una empresa, completa, ¿no? ¿Y qué quiero decir con una empresa? Pues que tiene que tener su área de administración, ¿no?, de finanzas, de relaciones públicas, pues el que hace la gestión, ¿no? O sea, ya en el área de especialidad, no es un artista, bueno, o sea, el que desempeña el rol de artista, ¿no? Pero después también todo lo otro. Y eso es precisamente de lo que ha carecido siempre el sistema académico tradicional, ¿no? De potenciar tus habilidades sociales, emocionales, administrativas, ¿no? Son consideraciones que antes no se tomaban. Y de hecho, si se fijan, ahora sí, en la educación pública, ¿no?, en México particularmente, en donde está cada vez más deficiente precisamente es en esas áreas. Y yo me atrevo a decir, sin afán de ser conspiranoica, que eso me suena hasta adoctrinamiento, ¿no? Pan y circo para el pueblo, cuanto menos educación, más controlable la población, y creo que tenemos que despertar en ese sentido, o sea, tenemos que proveer a nuestros hijos de esas herramientas, ¿no?, que el sistema per se, ¿no?, al menos en nuestro país, bueno, yo no soy de aquí, pero es mía también, en nuestro país, no nos están garantizando y sobre todo están retirando, ¿no?, lo cual es bastante preocupante a nivel social, ¿no? Justo hablando de eso, les mencionaba que pues yo estoy ahí tratando con unos emprendimientos y demás, de cosas que me gustan, o sea, más como un hobby, pero sacarle provecho, ¿sabes? Claro. Entonces me metí a un curso, a un diplomado en administración, y, o sea, estoy aprendiendo así muchísimo cosas que en la vida se me hubieran cruzado por aquí. Y justo la sesión pasada nos hablaban de creatividad, de los diferentes tipos de aprendizaje en cuanto a creatividad, y cómo desarrollarla, ¿no? Entonces mencionaron algo que a mí me hizo así súper clic y yo dije, claro, por supuesto, o sea, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Decían que los niños pequeños, más o menos en la edad de 6, 7 años, desarrollaban por naturaleza esa curiosidad por emprender. O sea, por decir, ay, quiero comprarme esto. O sea, ya entendí que hay una moneda de cambio. Claro. Entonces, yo quiero conseguir dinero para comprarme mis cosas o empezarme a comprar algo que me gusta. Y me gustaría empezar a vender algo, ¿no? Claro. No sé, unas paletitas, unos bolis, una chuchería, etc. Y nos decían en el curso que había que apoyar como padres de familia esta parte, que era muy importante, porque le enseñas al niño, ok, ya tienes una idea, vamos a planearla, vamos a hacer una estrategia, vamos a ponerlo a prueba
Y si falla, vamos a ver en qué falló, vamos a retroalimentar para mejorar, ¿no? Claro. Y seguir como esta motivación. O sea, yo me acuerdo mucho en secundaria, en prepa, en la universidad, que siempre había alguien que vendía dulces en el salón. Ajá, siempre, O sea, siempre. y era como, o sea, ahora lo veo en retrospectiva y digo, mi respeto y admiración, o sea, claro. Que sí, no era Ese motivo de espíritu vergüenza, ni mucho emprendedor. menos. Exacto, ese Claro. espíritu emprendedor. Ujú. Y de andar buscando así de qué les gusta a mis compañeros, qué no les gusta, qué si se me vende muchísimo, o sea, qué le Claro. puedo sacar provecho. O sea, todos esos aprendizajes, imagínate tenerlos desde la infancia, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo mucho que yo, obviamente también quería que mis juguetes, que comprarme algo. Entonces yo decía, es que yo quiero trabajar. Ok. Y la respuesta de mis papás fue, no. O sea, no, tu único trabajo es la escuela y dedícate a estudiar. Entonces de ahí me cortaron de tajo, o sea, cualquier posible emprendimiento que yo quisiera hacer. Claro. Y aún peor, le agregaron vergüenza a esa parte de querer vender algo. Claro, con la intención de alejarte de eso Ajá. para orientarte a lo que consideraban que sí iba a Que ser sí valía. fructífero para ti. Claro. Entonces, después Ujú. que les comentaba que yo empecé haciendo piñatas y demás, Sí. pues para mis papás fue así como un fracaso, ¿no? O sea, yo lo empecé a hacer porque todavía no llegaba ni mi título ni mi cédula. Sí. Entonces, pues como médico no podía ejercer más que me Claro, prestaran Es que una aparte ahí cédula los y médicos así. tienen como un Un huecote año. Ajá, de no un tener año. ingresos, de tener una saturación de trabajo, Ajá. pero no tienes ingresos, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. Es como, o sea, a mí se me hace bien difícil, o sea, fuerza necesitas Sí. apoyo Pues de es que ¿de qué alguien, ¿no? comemos? O sea, Exactamente, o sea, ahí ¿de sí qué se me hace vivimos? que hay ese hueco Sí. de tiempo que sí. Entonces yo ya tenía a mi nena, entonces fue como, bueno, tengo que buscar la manera de salir adelante, de mantenerla, de cubrir los gastos pues que estoy teniendo en este momento. Claro. Y se me ocurrió pues esta parte de ponerme a hacer piñatas y demás, y me acuerdo mucho que se llega, por ejemplo, el día del médico y yo así como de, bueno, que no me van a felicitar. Y me contestaron así de, ¿pero por qué? Si tú eres dulcera y piñatera. Y yo así como, Wow. ajá, entonces, o sea, fue muy complicado para mí el simple hecho de prestarme para vender algo, Ujú. porque te digo, o sea, yo lo relacionaba muchísimo con vergüenza y claro que no, o sea, claro Por que supuesto. no. Claro. Entonces, eso ni me hacía menos médico, ni me invalidaba mi título, ni todo el esfuerzo de muchísimos años, o sea, tardé mucho en entender esa parte. Ah, es lo que te iba a preguntar, Janine, o sea, ¿qué fue lo que te ayudó a salirte de tanta mentalidad como académica, de número y así? O sea, porque si tuviste mucha carga, Sí. está difícil salir tan fácil de Yo como creo- Sí. esa carga familiar, ¿no? Yo creo que mi principal motor fue mi niña, o sea, fue mi hija, o sea, ahorita tiene 5 años, pero el ver las necesidades que había, que yo ya no quería depender de mis papás, porque depender de mis papás implicaba que sus decisiones abarcaran no tanto sobre mí, sino también sobre mi hija. Entonces, híjole, o sea, para poder pintar esa rayita, yo necesitaba salir adelante de alguna manera, Claro. de lo que fuera. Pero, o sea, yo creo que esa necesidad básica que impulsada por mi niña fue lo que me dijo, eres más, y tienes más habilidades, y tienes creatividad, y sí, o sea, eres más que una boleta de calificaciones y que un título universitario. Y a partir de ahí, otra cosa a la que fui empujada por este adoctrinamiento, ajá, fue a presentar mi examen para la residencia. Yo no quería ir, sinceramente ni sabía, o sea, antes de presentarte tienes que seleccionar a qué especialidad vas, y yo así como de, ay, pues a la que se escucha menos, peor, así como menos castigada, ¿no? O sea, pero ni siquiera quería ir, o sea, ni siquiera, no era mi sueño, no quería estar ahí, o sea, yo quería estar con mi niña, ¿no?
Entonces, pues fui, cumplí, o sea, casi cumplí con mi familia, así de, aquí está la hojita del examen, no pasé, ya, déjame en paz. Pero no era el camino que yo quería, ¿no? Entonces era mucha la presión y la insistencia en mi casa y dije, bueno, pues voy a buscar, con la ayuda de mi marido, vamos a buscar otra área, una maestría, algo que te guste hacer, cualquier otra cosa, vamos a ver qué hay, ¿no? Y me enteré de esta maestría en nutrición, ni siquiera sabía qué era, o sea, nada, o sea, estaba en ceros, pero me daban una beca. Entonces yo dije, ay, voy a pelear por esa beca y pues de todas maneras la escuela se me da, ¿no? O sea de lo que sea. Entonces me meto, empiezo a descubrir el mundo de la nutrición y dije, ay, no es cierto, tan bonito que es todo aquí. O sea, me pude haber ahorrado tantos años, es que hasta el ambiente es totalmente diferente. Me imagino. Sí, es súper diferente. Ajá, entonces dije, ay, me pude haber ahorrado tantos años de sufrimiento si desde un inicio hubiera estudiado nutrición y ya después, o sea, cualquier otra especialización. Claro. Y luego tuve unos compañeros súper maravillosos que toda esta parte de la dietoterapia y demás, que yo estaba en ceros y más allá, o sea, se tomaban el tiempo de explicarme con mucho cariño, o sea, de que estábamos 12 de la noche conectada yo con ellos resolviendo cómo hacer nutriciones enterales, parenterales, ellos explicándome con toda la calma del mundo, o sea, de verdad, nada que ver con eso. Y te das cuenta, Janine, de cómo tu discurso apunta mucho hacia el anhelo de ser acompañado en términos emocionales, de ser visto, de ser escuchado, porque un niño que es visto en términos de habilidades, ¿no? Se le da esto, pero no se le da lo otro. Y es normal que algo no se le dé. ¿Y dónde hay que potenciarlo? ¿En sus carencias? Bueno, para que tenga por lo menos las habilidades básicas que va a necesitar en ese sentido. Si no se le dan las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Saludos, Pony. Por favor. Pero, ¿qué tal que tiene otras habilidades? Por ejemplo, artísticas, ¿no? ¿Por qué no potenciarlo? ¿Por qué querer meterlo en un molde, ¿no? Creo que precisamente de todas estas vivencias podemos ir aprendiendo muchísimo, ¿no? Y yo creo que los seres humanos construimos a través de las faltas, ¿no? Aquello que nos ha ido faltando, valga la redundancia, o aquello que no hemos tenido, o sobre todo que hemos anhelado. Y después entonces podemos hacer un movimiento increíble como adultos, que es el de poder desarrollar, ¿no? Con potencia y con ese ímpetu todas esas herramientas que no nos acompañaron para después ofrecerlas a otros, ¿no? Y de ahí viene una frase lacaniana bien bonita que dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, es muy probable que hoy tus hijos tengan precisamente esa mirada súper amorosa en relación a lo que sí son, a las habilidades que sí tienen, ¿no? Y van a tener otro tipo de acompañamientos, porque creo que los adultos aprendemos a eso, a construir en relación a aquello que no tuvimos y después, en términos de amor, se lo vamos a dar a alguien más. Y eso puede ser muy bonito. Justo es lo que comentamos, ¿te acuerdas el otro día? De un libro que estoy leyendo, Janine, sí. Es de nutrición. Y es cómo hay veces de un niño obeso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un niño obeso y hay veces que el papá, ¿no? Bueno, la mayoría, el papá llega a consulta con su hijo obeso y el papá es obeso, ¿no? Entonces, ahí menciona este libro porque tiene un tema como muy nutricional, psicológico, del por qué ese papá está llevando al niño al nutriólogo. ¿Porque él nunca logró estar delgado? ¿O porque realmente quiere que su hijo baje? Entonces es un término como mucho de, a veces queremos cosas que no pudimos hacer nosotros en nuestros hijos. Claro. Y que a veces, digo, el tema de obesidad es punto y aparte, pero un tema de carrera, de deportes, por ejemplo, ¿no? O sea, yo quise ser futbolista, pero mi hijo, o sea, lo tengo que hacer futbolista porque yo no lo logré. El por qué quieres, ¿no? También el hecho de escuchar desde el deporte que le guste a tu hijo, de la actividad que le guste, ¿no? Es como, por ejemplo, como que tiene un tema ahí, por ejemplo, el arte, ¿no? O sea, como un pintor, como, no, ¿cómo va a ser pintor? Mi hijo no va a tener dinero en su vida, ¿no? Entonces ya desde ese momento pones un bloqueo, ¿no? Y a tu hijo de lo que te gusta no va a ser algo bueno en tu vida. Entonces hay bloqueos en todo, desde el deporte, lo que le gusta, lo que no le gusta, la escuela, ¿no? Es como,
Tiene que ir en la escuela que yo iba de chiquito porque, híjole, ahí es donde toda la vida fui yo, me dan casi... Y ya dan por hecho, esa es la buena. O sea, esa es la buena. Claro. Y cada hijo tiene una escuela diferente, o sea, de hecho, pues tú que ya tienes 2 hijos, te vas a dar cuenta, a lo mejor uno queda en una escuela y otro queda en otra escuela, o los dos quedan en la misma escuela, ¿no? En la parte de comportamiento, pero creo que sí debemos ir más allá de y tratarnos a nosotros con especialistas. Porque es un tema de que luego nos estamos fijando en lo que nosotros no lo logramos, ¿no? En lo que nosotros no logramos y lo queremos impactar en nuestros hijos. Y a veces ni siquiera ellos tampoco lo quieren, ¿no? O no lo logran, no lo quieren, no es su parte fuerte como tal. Entonces, y es en todo sentido, ¿no? Carrera, deportes, escuela, comida, ¿no? Toda esa parte. Claro. Fíjate que yo justamente en esa parte reconocí todas esas carencias que tenía y dije, no las quiero para mis hijos. Claro. O sea, entonces mi proyecto es tratarme a mí para darles las herramientas que ellos necesitan, pero las herramientas que sí importan. Claro. O sea, las herramientas emocionales, financieras, o sea, lo que sí importa, que vean la escuela con gusto, no como yo lo veía. O sea, yo te juro, te prometo que veía un 8 en mi boleta y decía, híjole, así me va a ir en la casa, y era angustia, era tristeza, era depresión, era ansiedad, o sea... Claro. Y es algo que ahorita nos da risa, por ejemplo, a todos mis compañeros, pero todos los que llevábamos 10 en la escuela, ahorita es depresión y ansiedad al 100%. O sea, claro. Todos, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad había? A costa de ninguna. Exacto. Entonces, algo que yo sí tengo ahorita como meta, así espero lograrlo, espero que nos volvamos a reunir en unos años y decir, lo logré. Es que ellos vean la escuela como un lugar seguro, un lugar padre, y que disfruten el aprendizaje, que disfruten, mami, hoy aprendí esto nuevo, ¿no? Claro. Y ese aprendizaje yo creo que es el más valioso y yo sé que se les va a quedar. Igual con el idioma inglés. O sea, mi mayor temor, Coco, y todo lo que ustedes quieran en la vida es el inglés, son los idiomas. No puedo, pero es mucho un tema de dislexia, que ya está diagnosticado y todo. Si el español me cuesta, imagínate el inglés. Entonces, pero justo, o sea, conmigo fue, tienes que aprender. Claro. Y nunca aprendí. O sea, aprendí muy poco, aprendí muy básico, pese a que desde los 8 años, las escuelas particulares de inglés, maestros de inglés, o sea... Claro. Pero esa ideología de te voy a hacer aprender el inglés a fuerzas, claro. O sea, bloqueo todo. 100%. Sí, bloqueo todo. Entonces, yo esa es una de mis metas, y justo la escuelita donde tengo ahí, ¿no? Eso me encanta, que todo lo ven como un juego, que su aprendizaje a través del juego. A través del juego. Entonces, y francamente me gusta saber que mi niña está aprendiendo muchísimas cosas, pero muchísimo, ¿no? Y no es este molde cuadrado súper académico de al mes ya tiene que saber esto, al mes ya tiene que saber esto otro. Claro. O sea, son importantes las metas y la estructura, sí, pero hay maneras de aplicarlas para que no se sientan tan rígidas, ¿vale? Claro, por supuesto. Entonces, y siento que al final del día, pues eso ayuda muchísimo a los niños en su desarrollo, en cómo se van a desenvolver el día de mañana, como personas, como profesionistas, en los trabajos, o sea... Claro. Y hasta para conexiones, o sea, a quiénes van a conocer, con quiénes, a dónde van a llegar, o sea, todo y que sean eso. personas que llevan su misma ideología. Exacto. Eso es súper importante. Sí, claro. Y si se fijan también, creo yo que uno de los temas aquí muy relevantes, que por cierto en Tribu estamos abriendo el ciclo de talleres para Soy Mamá Emocional, en donde vamos a trabajar muchos de estos temas. Precisamente por ahí yo creo que podríamos conectar la relevancia que tiene hacer estos procesos de introspección, ¿no? Para reconocer con qué paradigmas estamos cargando, porque esto al final
va repercutiendo en la generación que sigue, ¿no? Así como a nosotras nos pasó como adultas, ¿no? Y seguramente a los que nos están escuchando también podrán ir identificando, ¿no? O sea, qué introyectos tienen. Si se fijan, esto lleva una mecánica, ¿no? Claro. Inicialmente, no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, porque acá les va. Inicialmente tiene que haber un padre que se proyecte en un hijo, ¿no? Y entonces al proyectarse en ese hijo se establecen, o sea, estos introyectos. Los niños van comprando esas proyecciones, claro, se las depositan para ir respondiendo a esta pregunta de ¿y quién soy yo? Y a partir de ahí se empiezan a configurar, ¿no? El tema es que cuando salimos a la vida adulta, ya somos capaces de empezar a discernir un poquito mejor entre lo que verdaderamente yo quiero, lo que yo soy y lo que quiero ser y lo que me dijeron que tenía que ser, ¿no? Que normalmente son cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que uno de los trabajos más importantes que podemos hacer como adultos y para quienes estén maternando o paternando, bueno, también como figuras parentales, es centrarnos muchísimo en el trabajo personal. Es cortar con la cadena, ¿no? Para que nuestros hijos o las siguientes generaciones sí puedan crecer con esa libertad, con ese margen de maniobra para, ahora sí como dicen en el eslogan de Barbie, para hacer lo que quiera hacer. Sí, justo. Otra cosa que creo que es importante mencionar, o sea, si tienes, o sea, tus títulos, los que quieras, por gusto, excelente, adelante. Si puedes hacer con ellos algo, seguro, padrísimo, pero y si no, hay otros caminos y no tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo terminar en un puestito de barbacoa, y no tiene nada de malo tener cualquier otro, ya sé, cualquier otro emprendimiento. Claro, o sea, imagínate un puesto de barbacoa que sea así de la doctora, ¿no? Padrísimo. Pues, ¿y por qué no? ¿Y o la doctora no puede ser la verdad es que ¿no? de hecho las empresas de las más grandes actualmente, como cadenas muy grandes, pues empezaron con cosas muy pequeñas. Exacto. Siempre. Es una manera de movimiento, es una manera de pensar, de quitarte paradigmas, de quitarte como esa parte de pensamientos limitantes. Claro. Que es lo único que te puede llegar a bloquear y decir, no, ¿cómo voy a hacer esto? Mejor me voy a esto, ¿no? Entonces, digo, eso de cada una de estas empresas enormes, mundiales, tienen historias así, ¿no? De empezar desde lo más chiquito y ¡pum! Claro, entonces, creo que hay una chica por ahí que hizo su emprendimiento, creo que de fresas con crema, una cosa así. Okay. Y la chica es arquitecta, o sea, y la chica fue así como de, bueno, pero pues esto es lo que me gusta. Es como cuando ves Shark Tank, ¿no? O sea, te das una idea de que dices, ¿cómo hay veces que todas pueden tener una carrera o ni siquiera dicen su carrera? Y son cosas, o sea, que ves los emprendimientos y te sorprende, como que dices, wow, los números que facturan, claro, cuando las apoyan o los apoyan, como el tema de, o sea, que se quedan hasta en shock de la idea, que dices, es que es un emprendimiento puro, ahí, justo, ¿no? Exacto. Más que un título, más una calificación. Claro, justo. Y es que el tema para emprender, ¿no? O sea, que ya va más allá de las áreas de especialidad, creo que tiene que ver muchísimo con qué tan bien cimentado esté tu autoestima. ¿Se acuerdan que previamente les decía bueno, es de verdad hasta para sentarse a reflexionarlo, ¿no? ¿Cómo configuro la respuesta de ¿y quién soy yo? Tiene que ver directamente con las articulaciones que tú tengas ya predispuestas en términos de configuración para tu autoestima, ¿no? Es decir, esa es la base, ese es el cimiento, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De qué soy capaz? Y es que Janina es más que una doctora, Sandy es más que una nutrióloga, yo soy más que una psicóloga. Un título no debería definirte. Y esto en áreas de especialidad, en la maternidad exactamente lo mismo. Exacto. ¿Cuántas personas se refugian en soy mamá? ¿No? Claro. Y se definen a través de ese título. Creo yo que el definirnos a través de las etiquetas, que por cierto tenemos un podcast con Vania que habla más a profundidad de ese tema en particular, las etiquetas sí pueden describirnos, pero el conflicto que tiene una etiqueta es a partir de cuando nos empieza a retrotraer o nos empieza a limitar, ¿no? De todo el potencial que sí tenemos, porque seguro eres más que una madre, seguro eres más que una especialista, seguro eres más que una amiga. El tema es que tú misma te valides para poder salir a la vida, explorarlo y permitírtelo. Sí, claro que sí.
Sí, además también esa parte de, bueno, es que soy mamá, ya siendo mamá me absorbe muchísimo tiempo, que por supuesto que sí, o sea, Sí, un claro, saludo a es todas de las mamitas. mamitas. Lo están haciendo muy bien y le están echando todas las ganas. Pero eso tampoco te limita. O sea, eso tampoco te limita para que puedas ser una emprendedora, para que puedas ser una profesionista. O sea, sí, eso también es súper importante. Por ejemplo, yo que soy mamá de una niña, o sea, yo quiero inculcarle eso. O sea, quiero inculcarle que Ainhoa es más, puede ser lo que ella quiera hacer, como dice Barbie. Claro. La carrera que ella elija está perfecto, Claro. pero también puede ser una gran nadadora, también puede ser una bailarina, también puede ser una pintora, también puede ser una cantante, también puede ser para donde ella diga, esto me gusta, esto me apasiona, adelante. Y si el día de mañana ella también decide, quiero ser mamá, perfecto. Claro. O sea, y va a ser algo más. Claro. ¿No? O sea, eso va a ser un elemento más de la esencia que es Ainhoa, no el 100%. Entonces, ese es un trabajo muy, muy arduo que tengo por delante. Seguro, pero como les decía de esta frase, que la voy a volver a mencionar, anótensela: amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Precisamente el podcast con Janine creo que nos deja muy en claro eso, ¿no? De cómo le podemos ofrecer a manera de regalo amoroso a las siguientes generaciones, pues precisamente aquello que nosotros no tuvimos, ¿no? Vamos por esa libertad, tanto para nosotros ahora como adultos, jóvenes, jovencísimos, como para nuestros hijos también. Creo que es una bella conclusión. Pues muchas gracias, Janine. A ustedes. Qué lindas. Gracias, y gracias qué por bonito, acompañarnos. porque luego esto no se habla, ¿no? Te sientes mal de hablarlo y pues qué bonito tema. Sí, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Bye.